Buenas tardes en esta tarde, que el Señor les bendiga. Pues nuevamente agradecemos a Dios que nos permite estar en esta tarde transmitiendo. Igual nuevamente pues tanto para Tucat TV como para la Iglesia del Mesías. Y esperamos que Dios les siga bendiciendo grandemente en esta tarde, que se siente un poco de calor, ¿verdad? Bueno, aquí se siente calor, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Y pues gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite con la vida y con la salud. Y pues en esta tarde trae el mensaje mi esposo, el pastor Alberto Espinosa, y pues le dejamos el lugar a él. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Tanto los hermanos del Mesías les mandamos un saludo muy especial. Y pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y pues la recomendación es, mi hermano, guárdense, cuídense para la honra y gloria de Dios. Y cada uno de nosotros confiemos en el Señor. Igual un saludo a los pastores de Tucat y que el Dios Todopoderoso nos bendiga a través de este mensaje. Le voy a pedir si usted tiene una Biblia a su lado, ahí en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito Padre Celestial, en esta hora damos la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aquí, Señor, estar mi esposa y tu siervo, Señor, para traer este mensaje. Te pido en el nombre bendito de Jesús, Padre, que esta palabra, como he dicho, no regrese vacía, haga lo que tiene que hacer en cada corazón y en cada vida, Señor. Te pedimos humildemente, pues, que tú seas glorificado, Señor, y que tú, Señor, hagas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, y que tú, Señor, seas glorificado y bendecido, Señor, por los corazones dispuestos, Dios, que están para darnos la oportunidad, Padre, de que tu palabra penetre en sus corazones. Haz con ellos lo que tienes que hacer, Señor. Haz la obra dentro de ellos, Padre, y así tu nombre será glorificado, Dios. Gracias, te amo en esta hora, Padre. Y aquí yo, Alberto, me abandono en tus manos, Señor, sabiendo que nada soy, Señor. Sin ti nada soy, solamente un vaso no lleno, pero con tu presencia, Señor, seré más que vencedor en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, ustedes ya leyeron este texto y el tema le he titulado La presencia de Dios entre nosotros. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo este capítulo 6, pareciera que la iglesia de Corinto seguía en su necedad, ¿verdad?, de tener ese parentesco con el mundo, ya que dice el apóstol Pablo en los versículos 1, 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Vemos nosotros que ahí ellos habían tomado un poco la gracia de Dios salvadora, porque dice la palabra de Dios en el versículo 2, hay 3 cosas por lo mínimo que tenemos que anotar. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahí vemos nosotros cómo este texto nos hace ver cómo es que a lo mejor los corintios, a pesar de que Pablo les había exhortado que se apartaran del pecado, que se apartaran del mundo, pareciera que ellos seguían tomando un poco la gracia de Dios. Como decía, que hay tres cosas mínimos que tenemos que notar. Dice, porque dice, en tiempo aceptable. En tiempo aceptable. Eso quiere decir que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros cuando el mensaje de salvación llegó a nuestro corazón, a nuestra vida. Y ciertamente ese mensaje de salvación tuvo que hacer un verdadero cambio dentro de nosotros, pero ese verdadero cambio no solamente lo debe de ser la palabra, ¿sí? Sino debe de uno mismo buscar la forma de que la gracia de Dios nos ayude a ser diferentes, personas diferentes, porque en tiempo aceptable Él nos escuchó. Cuando usted y yo le pedimos pecados, cuando usted y yo le clamamos que por favor perdonara nuestros pecados. Yo no sé si usted se acuerde todavía el tiempo o el día en que usted aceptó y recibió a Jesucristo. Muchos de nosotros quizás lo recibimos cuando teníamos problemas económicos, cuando estábamos en algún vicio, cuando estábamos nosotros quizás mal económicamente en alguna enfermedad. Y a veces nosotros clamamos y Él nos escuchó en ese tiempo aceptable. Fuimos oídos, fuimos escuchados, y a lo mejor muchos de ustedes fueron sanos, fueron salvos, fueron sacados adelante de estas cosas. Y vemos nosotros que dice después, y en día de salvación, en día de salvación te he socorrido. Cuando nosotros vemos de esta salvación, a veces Dios no solamente nos perdona nuestros pecados y nos salva de lo que estábamos diciendo ahorita, que a veces llegamos a Cristo, sino a veces en los problemas, en las necesidades que usted y yo tengamos, podemos nosotros saber que Dios es fiel y sin duda nos socorre, ¿sí? Hace unos días leíamos allá en primer libro de Reyes, leíamos la historia de Elías, y vemos cómo es que Elías reta a los sacerdotes de Baal y a demostrar quién era Dios en Israel. Y vemos nosotros que de repente, después que él hace todo lo que tuvo que hacer, entra en una depresión tremenda y empieza a escuchar, ¿sí? En el capítulo 19, versículo 4 y 5. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Ahí vemos nosotros como en ese momento, cuando Elías quiere morir, cuando Elías quiere, si ustedes quieren, ese intento de suicidio, porque es un intento de suicidio al agarrar un lugar donde no va a encontrar agua, donde no va a encontrar otra ciudad, donde él pueda abastecerse de alimentos. Lo natural que el profeta se quería matar o suicidar, ¿sí? Pero él quiere que Dios lo haga, pero Dios no lo hace así, sino Dios escucha ese grito, ese gemido, y entonces dice que le envía un ángel, ¿sí? Le envía un ángel, y luego vemos nosotros que ese ángel, cuando Elías despierta, una torta cocida, dice, había enfrente de su cabeza o al lado de él, ¿sí? Dice que una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Cuando nosotros sentimos que no podemos, vemos cómo es que Dios nos socorre en ese tiempo, momento tremendo que a veces estamos pasando. Dios no nos deja, Él siempre es el Dios que nos va a sostener. El versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta.
Ahí le dice Dios, yo si te alimenté es porque yo quiero cumplir mi propósito en ti, porque yo quiero que tú cumplas mi propósito. Y entonces vemos nosotros que en el versículo 8, Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ahí vemos nosotros cómo es que este Elías es alimentado por el Dios Todopoderoso, es alimentado por ese Dios que todo lo puede. Dice, enviando ese ángel, le llevó comida, le llevó agua, y sin duda lo alimentó y le puso provisiones cuando le dijo, he aquí larga jornada. Entonces nosotros dice que en día de salvación te he socorrido. Recordamos un poquito la historia de Pedro cuando dice que él en un momento dado está con Jesús y de repente les dice, ¿saben qué? Pues echen la barca para el mar, y entonces pues dice que ellos obedecieron, ¿sí? Ellos obedecieron y echaron la barca, pero de repente ellos se fueron al monte, quizás Jesús juntamente con ellos a orar, y nunca se dieron cuenta. A lo mejor ellos no oraron, ellos se quedaron en la barca, y entonces vemos nosotros que la barca se empieza a alejar de la orilla, y vemos nosotros cómo es que en un momento dado quizás Pedro, ¿sí? Muchos dicen que estaban temblando porque quizás pensaban que era espíritus, pero dice que no, dice que ciertamente era Jesús, y cuando lo vio dice que le dijo, si eres tú, permíteme que yo vaya, ¿sí? Es Mateo 14, 25 al 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, 29. ¿cómo? Hasta el 29. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí vamos nosotros que cuando está estas cosas que están pasando ahí, se atemorizaron, pensaron que era un fantasma, y de repente dice que lo ven caminar sobre el agua, y de repente Pedro dice, oye, si eres tú, permíteme ir hacia ti, ¿sí? Y vemos nosotros que Jesús le da la palabra, ¿sí? Le da la palabra tremenda diciéndole, Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. ¿Quién dijo esto? Jesús. Dijo, ven. Y entonces cuando nosotros vemos ese llamamiento, ¿cómo es que Jesús dice, ven? Y entonces vemos nosotros que ese Dios Todopoderoso está con nosotros en día de salvación, en el momento de decisión, en los momentos de pruebas y de luchas, en el momento de peligros. Dios va a estar a tu lado y contigo, ¿sí? Leemos el 30 y el 31. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí vemos nosotros cuando Pedro prueba al Señor y le dice, Señor, ven. Cuando tú oímos esta palabra, es un rema de Dios. Pedro no caminó quizás sobre el agua, quizás Pedro caminó sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder.
es la que sostiene el mundo y es la que te puede sostener a ti. Y fue lo que sostuvo a Pedro. Pero de repente Pedro perdió, como dice Jesús, perdió la fe, perdió la confianza en que Jesús le dijo, ven. Jesús no lo iba a poner en peligro, Jesús no lo iba a hacer que arriesgara su vida a lo loco, a lo torpe o a lo tonto. No, sabía Jesús que su palabra tiene poder, su palabra tiene grandes cosas y su palabra tiene promesas que son fieles y verdaderas. Y entonces vemos nosotros cómo es que Pedro perdió la fe y empezó a hundirse. Pero cuando se estaba hundiendo, él gritó, Señor, sálvame. ¿Sí? Señor, sálvame. Siempre he dicho yo, ¿a qué distancia vendría Jesús caminando hacia la barca? ¿Cuánto caminó Pedro? El detalle es que siento que Jesús estaba lejos todavía. Y Pedro empezó a caminar, yo no sé cuántos metros haya caminado Pedro sobre el agua, pero al momento como que perdió la voz de Jesús que le dijo, ven, ven. Y entonces él perdió esa voz y entonces empezó quizás a ver para todos lados y perdió de vista al que le dijo, ven. Los corintios quizás estaban pasando por esa etapa, mi hermano, de que ellos habían perdido de vista a Jesús. Habían recibido la gracia, Alá y se va, habían recibido la salvación y ellos quizás jugaron con su salvación y tristemente muchas veces perdieron de vista a Jesús. Y cuántas veces nosotros también perdemos de vista a Jesús, y a veces jugamos con nuestra salvación, a veces jugamos con la gracia que Dios nos dio. Y entonces muchas veces su presencia, la presencia de Dios, muchas veces quizás no es que se aleje totalmente, pero sí se retira un poco para que el hombre decida. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces vemos nosotros que yo le decía no sé qué tan lejos estaba Jesús, pero cuando Pedro gritó sálvame, dice al momento. ¿Cuándo? Al momento. Jesús extendió la mano y asió de él. ¿Sí? Asió de él. O sea, lo tomó él. Jesús tomó a Pedro. No Pedro se tomó de su. Jesús tomó a Pedro. ¿Sí? Entonces vemos nosotros, y él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero vemos que Jesús salvó a Pedro. Salvó a Pedro y vemos nosotros que los corintios los había salvado y les había dado palabras firmes y seguras, y a lo mejor ellos tenían problemas y ellos no pensaban que todo era fácil en el Evangelio. Dice después la otra parte del versículo 2 de 2 Corintios 6, he aquí ahora el tiempo aceptable. ¿Cuándo? El tiempo aceptable. Sí. He aquí ahora el día de salvación. Dios les está rogando a los corintios, ¿saben qué? ¿A qué horas? Otra vez el tiempo es el día de salvación. Y cuando nosotros analizamos, es hermoso, mi hermano, cuando usted y yo no tomamos en poco la gracia, el evangelio de Jesucristo. Dice que Pablo les empieza a relatar cómo es que muchas veces no queremos ser azotados, golpeados, maltratados. Dice el versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Ahí vamos nosotros, usted sigue leyendo desde el versículo 4 en adelante, wow, hasta el 13 termina Pablo diciendo que lo que cuesta a veces mantenerse firme en el Evangelio de Cristo. En el versículo dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Cuando nosotros vemos que usted y yo no tomamos en poco la salvación que Dios nos dio, entonces le damos un valor tremendo. Nos purificamos porque Él es puro, ¿sí? La ciencia, nos llenamos más de conocimiento de ese Jesús. ¿Quién es ese Dios que usted y yo adoramos? ¿Quién es ese hombre que los vientos y los mares le obedecieron? ¿Quién es Él? Y entonces dice que, vemos nosotros ahí, dice en longanimidad, ¿sí? Esta palabra quizás sea un poquito turbia, pero esa longanimidad quiere decir extensión, espacio,
¿sí? Y en todo eso Pablo había experimentado, dice, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero. Hay 5 cosas que es pureza, ciencia, longanimidad, bondad y amor sincero. Esto es como nosotros tenemos que defender nuestro evangelio, es como nosotros tenemos que defender nuestra salvación y no dejarnos arrastrar por nada. Por eso el versículo 14 empieza Pablo a decirles: no os unáis en yugo desigual. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y vemos nosotros que entonces los corintios estaban ya mezclándose entre ellos, entre los que son malos y los que eran malos, y los que habían sido santificados por la sangre y la salvación de ese Jesús. ¿Sí? Entonces ellos estaban perdiendo ¿qué le puedo decir? Estaban perdiendo su fe como Pedro la perdió, se estaban debilitando, ¿sí? Esa entrega que debían de entregarse a Cristo en espíritu, en alma y cuerpo. Ahora Pablo les dice: hey, ¿saben qué? En esto está mal, ¿sí? Esto está mal, no os unáis en yugo desigual, porque su fe se va a debilitar, su entrega a Jesucristo se va a debilitar, porque los que no conocen a Cristo no saben cómo agradarle, no saben cómo servirle, no saben qué hacer para honra y gloria de su nombre. Cuando dice no os unáis en yugo desigual, quizás sí se parezca que los jóvenes cristianos no tienen por qué tener novia no cristiana. Pero también eso se refiere a que a veces nosotros hacemos alianza con gente que no es cristiana, gente que no tiene temor de Dios, gente que está allá sirviendo a sus ídolos, sirviendo a sus imágenes. Esto se llama compañerismo con el mundo, así lo llama Juan. Esto es compañerismo con el mundo, ¿sí? Y entonces vemos nosotros que Pablo los amonesta y les dice: no, porque se van a debilitar en su fe y entonces las cosas no van a suceder como tienen que pasar conforme a las promesas del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Primera de Juan 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí vemos nosotros algo que Juan dice, ¿sí? Que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos compañerismo con el mundo, muchas veces nosotros pasamos por ciertos desiertos, por ciertas cosas que no tienen que pasar en nosotros. Ciertamente hay gente estafadora, hay gente que sin temor te roba, te engaña, te miente y hace tantas cosas en ti. Y muchas veces ellos porque no tienen el temor de Dios. Y entonces quizás esa alianza con el mundo nosotros tenemos que romperla. Nosotros tenemos que dejar, ¿sí?, ese tipo de alianzas, de tener sociedad. No me estoy refiriendo a que tú dejes de jugar con alguien que no es cristiano, que dejes de a veces quizás convivir. Hablamos de alianzas que te comprometen, tanto él contigo como tú con él. Estas son las alianzas, porque el matrimonio significa que se unen dos para hacerse uno solo. Y entonces cuando nosotros nos unimos al mundo, hacemos compañerismo con ellos, porque dice: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, sí, los deseos de la carne, es lo que nos lleva a ver que nos pintan un negocio muy bonito y nos dicen: no, mira, vas a ganar, y mira, vamos a armarla y vamos a hacerla. Esos son deseos de la carne. El deseo de los ojos es que nosotros vemos bonito la situación, vemos bonito qué es lo que nos están
diciendo que hagamos, y entonces nuestros ojos empiezan como que decir, pues hazlo, ¿no? Se te ofreció la oportunidad, no la pierdas. Y entonces vemos nosotros que dice la vanagloria de la vida. Después que uno se une al mundo, viene esa vanagloria de que tus riquezas, de que todo lo que tienes no proviene de Dios, sino tus fuerzas, tu trabajo, tu negocio y todo esto. Y entonces yo tengo que pensar eso, de que no tenemos por qué unirnos en yugo desigual con el mundo. Dice, no proviene del Padre, ¿sí?, sino del mundo. Y el 17 remarca, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ahí vemos nosotros cómo es que Dios le dice a estos corintios, en primer lugar les habla de su salvación, que cuiden su salvación, porque en tiempo aceptable, en día de salvación, en el momento que lo necesitaron, Cristo apareció. Pero ahora les dice, dejen el mundo, apártense de él, no hagan alianza, ¿sí?, los romanos, porque en ese tiempo quizá la iglesia de Corinto estaba dominando lo que es el puerto de Corinto, y había un montón de cosas para traficar, para hacer, para realizar, y estaba, como era un puerto, era una ciudad muy fructífera en los negocios, en todo lo que se emprendía, y natural que el mundo estaba ahí con su tentación, ya de ellos dependía si lo hacían o no, pero ellos tenían que cuidar su salvación. ¿Sí? Vemos nosotros que entonces lo que leímos de Juan dice que pues ciertamente el mundo y sus deseos y todo lo que podamos nosotros codiciar y desear del mundo y todo lo que pensamos que en el mundo era más bueno, pues sucede que no, mi hermano. Pablo lo dijo también, dice que él todo lo que tuvo atrás lo tomó como basura, como estiércol, dice otra versión, por asirse de la mano de aquel que todo lo puede, aquel que había dado su vida por él. Bendito sea Dios. Entonces, la otra parte, bueno, ya te hablé de esa salvación, ahora te hablé de esa unión de yugo desigual. Ahora, dice que la integridad, mucho cuenta tu integridad, mi hermano. Sigue leyendo el 14. No os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahí vemos nosotros. Integridad, mi hermano. Integridad. Cuando nosotros vemos, dice que muchas veces el compañerismo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sí. A usted y a mí nos mandaron a ser justos. Ya sea si usted usa metro, si usted usa báscula, quiere que se dé, la integridad es que usted sea una persona exacta, que usted dé sus kilos completos, sus centímetros completos, y todo lo que se refiere a medidas, que usted sea exacto. Sí, eso es integridad. Y lo justo, mi hermano, cuando nosotros hablamos, la justicia es de Dios, es que dice que la paga del pecado es muerte. O sea, lo justo es justo. Se dice que en el Antiguo Testamento el hombre que mataba se le daba lo justo, no más allá. El único que tenía que morir fue el que mató. De ahí no tenía por qué morir ni sus hijos ni ningún otro más. Él, esto era la justicia. El que robaba tenía que devolver 4 veces lo que robó. No podía dar más que el otro que le estaba pagando lo que se robó. No le podía exigir más de lo que decía la ley. 4. Sí, algunos decían hasta 5 veces te doy. Entonces vemos que en eso el Zaqueo entendió. Sí, esa es la doctrina, mi hermano, de la restitución. Sí, doctrina de restitución. Es Lucas, me parece. ...19... versículo 8 en adelante hasta el 10. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí vemos nosotros cómo Zaqueo devuelve conforme a la ley, lo justo, lo que la ley dice. Entonces vemos nosotros que esa es la justicia y es la doctrina de la restitución. Y cuando nosotros, bueno, hoy no te puedo hablar de eso porque no estoy hablando de eso, pero eso es lo que nosotros encontramos de ejemplo. Entonces, Pablo les habla de su salvación, que cuiden su salvación, que no se unan con el mundo en ciertos lazos que los una. Entonces, o ser negocios o comercios. ¿Por qué? Porque iban a perder ese amor sincero, iban a perder esa confianza en Dios, pensando que el mundo da mejor que acá. Pero ahorita vemos lo otro, la integridad. En la integridad tenían que ser justos, ¿sí? Porque ahí dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué compañerismo la luz con las tinieblas? Nosotros vemos, Juan nos enseña también muchas cosas. Ahí en 1 Juan encontramos, dice que el versículo 3 en adelante, 1 Juan 1, y el 3 en adelante. Lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Sí. Este es el mensaje que hemos oído de él, os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas ¿Quién? en él. Ahí vemos nosotros, cuando habla Juan escribiendo su carta, dice, nosotros lo vimos, comimos, después de la resurrección desayunamos, comimos y cenamos con él. Y vemos nosotros que dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esa relación, esa comunión, hermano, al no tener relación con lo injusto, con lo que no es correcto, entonces eso era no perder su integridad, porque Dios nos llama a vivir una vida justa, como Él quiere que la vivamos. Y esa comunión es con el Padre y con el Hijo, cuando nosotros tenemos una verdadera relación con aquel que todo lo puede. El versículo 4 dice, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué gozo? ¿De qué gozo estaba hablando Juan? Dice, bueno, porque este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Wow, esto es tremendo. Cuando ustedes y yo venimos a la luz, vemos nosotros que es hermoso venir a la luz de Jesucristo. Y entonces después dice el 6. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí vemos nosotros que si nosotros decimos tener comunión con el Padre y con el Hijo y todavía andamos en las obras infructuosas de las tinieblas, entonces mentimos, ¿sí? Y no practicamos la verdad. El 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Wow, yo digo, a su nombre sea la gloria, mi hermano. Si tú y yo tenemos nexos con el mundo y estamos perdidos nuestra confianza, nuestra integridad para seguir creyendo en ese Dios todopoderoso, qué hermoso es el Señor que a ti y a mí nos llama, sí, nos llama. A pesar de que como vivamos los corintios, aunque sea, hacían cosas que no eran de acuerdo, porque el 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Es ahí donde reafirmamos que Pablo se está refiriendo a la unión de lazo matrimonial. Sí, de lazo matrimonial. Algunos pastores dicen que no, algunos comentaristas también dicen que no. Pero nosotros decimos que sí, Pablo está diciéndoles, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
¿sí? Cuando nosotros vemos que el corazón de una pareja de que se va a casar contigo es idólatra, aún todavía su corazón está con sus ídolos y luego quiere hacer todavía las fiestas que hacía con sus ídolos y muchas cosas que se han metido a la iglesia cristiana, es porque a veces se unen nuestros hijos con mujeres que no son cristianas, nuestras hijas con hombres no cristianos y se meten un montón de cosas que no son agradables delante de Dios. El 16 dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí vemos nosotros. Usted y yo fuimos llamados templo, así dice Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Sí, en 1 Corintios 3. Nosotros somos ese templo precioso que Dios quiere y por este medio nosotros sabemos, en esa integridad quería Pablo que ellos no se perdieran de la integridad de lo que Dios les había hecho. ¿Sí? 1 Corintios 3, el versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Ahí dice, porque vosotros sois santos y en esa integridad ustedes tienen que caminar. Ahora el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoréis que vosotros, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ahí vemos nosotros. ¿O ignoráis? Porque les está hablando que debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Él dice que si nos unimos a una ramera, somos uno con Él, pero si nos unimos con Él, somos un solo espíritu con Él. Y entonces nosotros vemos, dice, ¿o acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Y si atrás dice, si destruyeres tú el templo del Espíritu Santo, Él también te destruirá. Entonces eso nos lleva a nosotros a entender lo que Pablo le está diciendo a los corintios. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Nada, usted y yo ya fuimos santificados, fuimos sacados de obras muertas que antes hacíamos, pero ahora debemos de hacer las obras que glorifican a su nombre y al Todopoderoso. Y entonces termino, el último punto es que Dios llama, Él ya está a la presencia, su presencia está entre nosotros. Pero hay veces que nosotros nos alejamos de esa presencia, quizás por las uniones en yugo desigual, por las mezclas que a veces hacemos. A veces pareciera que la presencia de Dios se retira. Y cuando llegan problemas, dificultades, muchas veces pareciera que Dios está lejos de nosotros. Pero a veces sí Él está cerca. Dice, habitaré y andaré entre ellos. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que dice, yo andaré, termino con esto. Y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Fíjate bien, habitar, ¿sí? Habitar, andar. O sea, es una relación muy íntima entre usted y Dios, entre el Todopoderoso y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con usted. Y entonces cuando nosotros tenemos una relación con ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros sabemos que Dios es fiel y Dios es el Todopoderoso. Él dice, yo andaré. Y entonces cuando nosotros vemos, dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final son caminos de perdición. ¿Sí? Enoc caminó con Dios y Enoc desapareció. Y vemos nosotros que todos los profetas que anduvieron conforme al corazón de Dios, se cumple la promesa en ellos, que Dios va a estar ahí en el momento más tremendo de sus vidas. Pedro sintió la mano poderosa de Dios, los sacó de las aguas y dice, y ellos serán mi pueblo. O sea, tú eres de Él y Él es tuyo, mi hermano. Esto es algo tremendo que quiero que entiendas. Esto quiero que tú lo entiendas bien, porque veamos nosotros que nosotros tenemos que ver esa unidad que quiere Dios con usted y conmigo. Y usted y yo debemos tener una relación con ese Dios todopoderoso. A veces yo he dicho, ¿verdad?, que como iglesia a veces vemos más televisión que horas de oración, que horas de su palabra, y a veces nos retiramos, ¿sí?
Y entonces hay veces que nosotros perdemos esa relación y esa comunión con el Señor porque no le damos tiempo. ¿Para qué? Para que sea nuestro, porque nosotros ya somos de Él. Él nos llamó y sin duda Él nos lavó y nos santificó y nos purificó de nuestros pecados para que anduviésemos con Él. Porque Él es santo, también nosotros debemos de ser santos. Y entonces en esa relación que Dios tiene a través del Espíritu Santo, usted y yo llegamos a encontrar cosas, pero cosas maravillosas, promesas de Dios que se cumplen con esa persona que es íntegra, se aparta del mundo, no tiene ese compañerismo con el mundo y hace cosas que a Dios le agradan, andando con la gente que cree en el mismo Dios, compartiendo con el mismo hombre que cree en Dios, y de esa manera pues Dios tiene una relación, una comunión con Él. Entonces dice, por lo cual, ahí viene el grito desesperado de Dios, el 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí vamos nosotros. Vamos, pueblo mío, sal, apártate del mundo, sepárate del mundo. Mi presencia estará contigo. Mi presencia andará dentro de ti, ¿sí? Entonces, tú serás mío, yo seré tuyo. Y cuando nosotros hagamos esa unión, esa relación, sin duda podremos entender, podremos comprendernos el uno del otro. Hay veces que nosotros no entendemos a Dios. Dios sí nos entiende, pero nosotros a veces no entendemos las cosas que Dios está haciendo. Como ahorita con todo lo que está pasando, usted y yo no entendemos qué cosas están pasando, qué cosas están sucediendo. Y a veces creemos a todo lo que las noticias nos dicen, a todos los chips que nos llegan y todas esas cosas que nos llegan. Y a veces creemos, pero a veces sería mejor creerle a Él porque Él tiene la verdad. Pero Dios dice, sal, apártate. Si tú te apartas de en medio de ellos, dice el Señor, y no tocas lo inmundo, entonces yo habitaré, yo recibiré como míos. Si tú me recibes como tuyo, yo te recibiré como mío. Y entonces los dos seremos uno solo. Bendito sea el Señor. Entonces dice el 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Yo alabo a Dios por ello, porque a veces me preguntan, oiga, ¿y usted de quién hijo es? Y le dije, yo soy el hijo del rey. Oye, soy el hijo del rey. Y me dice, ay, entonces ¿por qué anda aquí, como dijeran, causando lástima? No, yo no causo lástima a nadie. ¿Por qué razón? Porque mi padre es un rey y sé que desde que yo le conocí, Él siempre ha suplido, Él siempre ha dado cosas maravillosas para su siervo, y entonces ahí es donde yo veo que Él es mi padre. Con confianza puedo hablar con Él, puedo entrar a la hora que sea y poderle decir, reconocer, ¿sí? Reconocer su omnipotencia, el todopoderoso, el que todo lo puede. Y nosotros tenemos que entender, cuando ustedes y yo hacemos una petición, cuando ustedes y yo simplemente oramos, nosotros tenemos que tener esa convicción, ¿sí? Si usted y yo somos íntegros, tenemos que tener esa convicción para entender y creer en las promesas de ese Padre Celestial. Entonces dice Él, ustedes serán míos y yo seré de ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Mi hermano y amigo, si tú no has recibido a Jesús, si tú no tienes esa confianza y esa seguridad que Dios puede ser tu Padre, en esta noche puede ser el momento que tú le digas, Padre, te recibo como mi único y Salvador, y que tú puedas reprender la incredulidad como la que hubo en Pedro, ¿sí? Que tú puedas reprender todo eso y que tú le creas a Él. Oye, sí, quizás hay que poner los ojos en lo que está sucediendo, pero usted y yo tenemos que poner mis ojos en este libro. Este libro tiene la verdad, porque es el corazón del Padre, aquí está la voluntad del Padre, aquí está lo que Él quiere que usted y yo entendamos. Y entonces a su nombre sea la gloria. Así es que, mi hermano, vamos a hacer una oración, mi esposa hará una oración, y de esa manera somos despedidos. De antemano les digo gracias, hermano, por habernos escuchado, gracias por aquellos que nos escucharán, y deseamos con todo el corazón que en este tiempo, este sea el tiempo aceptable, que usted le diga a Dios, recíbeme, Padre, sé tú el que me dé la oportunidad. Si tú estás enfermo, si tienes miedo por lo que está pasando, es el día que tú le digas, hoy es el día de salvación, hoy es el día para que tú le digas, papi, aquí estoy.
por favor tócame. Y si Él te toca, las cosas van a cambiar. Pues hacemos esta oración y que Dios te bendiga. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque usted nos ha permitido el escuchar de su palabra, Señor, porque primeramente a nosotros nos habla Dios eterno. Y Padre, permítanos en apartarnos de todo mal y que en verdad no toquemos nada de lo inmundo, nada de lo que está en este mundo, Señor, sino que en verdad seamos su pueblo santo y glorificado, Señor, para estar con usted, Señor. Padre, como decía mi esposo, en estos tiempos quizás tenemos este miedo de no saber qué está pasando, qué sucede con tantas cosas, Dios mío. Pero le dejamos en sus manos benditas todo este miedo, toda esta preocupación o angustia que de repente se siente, Señor. Y permítanos confiar plenamente en su Espíritu Santo, porque como hemos leído hoy, los que le hemos recibido, somos templos suyos, Señor. Usted habita en nosotros, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, a que confiemos plenamente en usted a cada momento de nuestra vida, Dios. Y si alguien que nos escuchó, Señor, no ha confiado en usted, lo invitamos en esta tarde que ponga plenamente su confianza, Señor, y que usted respalde esta palabra que hemos dado en esta tarde, Señor, porque no somos nosotros, sino es usted que pone la palabra en los labios siempre, Señor. Gracias, Dios eterno, y le damos gracias por cada uno de mis hermanos o amigos que nos están viendo, y esperamos que estén confiando plenamente en usted, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.